seco salado, conservas o platos gourmet, etcétera, porque recuerden que el turismo en el Perú está creciendo, se está revalorando, etcétera, y entonces ahora el turista viene no solo a ver restos arqueológicos, que es muy interesante en el Perú, sino viene a ver naturaleza, y no solo la naturaleza del Manu o de las selvas del Perú, sino también la que ocurre en el campo del Perú. Y entonces esta gente le podría dar platos exquisitos a estas personas como valor agregado, porque va a costar más que 1 kilo de pescado fresco. Entonces, eso es otra potencialidad, por ejemplo. 2 ejemplos más. Ustedes saben ¿cuántos peces tenemos en el Perú? Tanto en aguas continentales como marinas. ¿Quién sabe? Los que han sido catalogados, identificados, porque hay un potencial mayor. Ya, rapidito. Continentales, 1040 peces, o sea, principalmente ríos amazónicos. Marinos, 1070 especies, 1070. ¿Cuántos se utilizan de ellos en nuestra alimentación y con fines comerciales, de los 1070? ¿Saben cuántos? 150. Quizá ustedes pensaban en 20 o 30, no, 150. Pero eso significa, si no me equivoco el cálculo, como 14% del potencial. ¿Ya? ¿Perdón? 14%. O sea, ¿cuál es la posibilidad para poder incrementar esa oferta económica y alimenticia, industrial para el Perú? Bastante más. Entonces estamos utilizando un recurso, y eso que no he hablado de los crustáceos, de los moluscos, de los equinodermos y de otros grupos zoológicos importantes, ni de las macroalgas, que también son sumamente importantes, y que ahora el Perú empieza a darle un valor y una importancia. Hace no mucho decíamos, qué pena, vienen de la China, vienen de Chile, se están llevando todas nuestras algas grandes del sur, contratan por unos cuantos soles a los pobres pescadores, hacen secar las algas y luego se lo llevan a su país a industrializar. ¡Qué barbaridad! Y entonces siempre llorando sobre la leche derramada, desragándonos las vestiduras, en vez de educar a nuestra gente al aprovechamiento racional, sostenible y de valor agregado a la biodiversidad. ¿No hay un tremendo potencial ahí? ¿No hemos estado la gente de la costa o lo que hemos venido a vivir acá de espaldas al mar más productivo del planeta? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero así ha sido nuestra mala formación o deformación o nuestra educación limitada. Entonces tenemos que revalorar este país gigante, maravilloso. Y en las selvas pasa lo mismo. Se puede hacer acuicultura y ya la están haciendo con paco, gamitana, sábalos, paiche, que es el pez más grande continental del planeta, y otros más. Y hacen zoocría con animales silvestres, de lagartos, de tortugas, de ronzocos, de añujes, de majás, etcétera. Entonces, tremendos potenciales. Ahora, en la escuela, ¿qué se puede hacer? Pues para empezar, muchas escuelas nosotros vamos a visitar y se quejan. Sí, pues mire que no tenemos mucha agua y sin embargo uno se fija y tienen una tremenda área que podría ser verde o que está semiverde o quemándose por una falta de criterio. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Falta de coeficiencia. Por ejemplo, no hay tecnología de riego, ¿no? Se riega así, masivamente, con tremendo manguerón. Segundo, a cualquier hora, en vez de hacerlo muy temprano o al atardecer o al anochecer. Obviamente por las razones de radiación solar. Están evaporando el agua tontamente. Cuesta plata. Y segundo, además, con la exposición de millones de gotas que quedan después de un riego, se está concentrando la energía solar y está gradualmente quemando la vegetación. Entonces eso no es ecoeficiente para nada. Entonces, ¿qué debo hacer? Obviamente asesorarme, puede ser a través de una universidad, puede ser a través del Ministerio del Ambiente o de otros especialistas, y decir cómo puedo hacer mis programas de riego tecnificado, por goteo, por aspersión, por captación de neblinas en las épocas de invierno en la costa, en las zonas de 300 metros a 500. No lo hacemos. O utilizando el agua gris. ¿Cuál es el agua gris? ¿Conocen? El agua gris es aquella, 5 minutos, gracias, de bajo contenido bacteriano. Entonces la que yo después que me lavo las manos, la cara o me baño, esa agua podría ser muy bien conducida parcialmente a través de otras tuberías secundarias al riego de mis áreas verdes y no las va a maltratar. O derivo parte de esas aguas grises a alimentar los tanques de los inodoros y nunca más que sean alimentados con agua potable, es un desperdicio. ¿Dónde está la mayor concentración de agua del Perú? ¿En dónde? Agua potable, agua dulce, en la Amazonía.
¿no? Casi más del 90 y tantos %, si no me equivoco. ¿Y en dónde tenemos la menor proporción y posibilidad de tener agua potable y dulce en el Perú? En la costa. ¿Y dónde está la mayor población del Perú? En la costa. Entonces, qué tal contradicción, qué paradoja. Entonces, es peligroso. Entonces, tenemos que educar hacia eso. ¿Cómo ahorrar el agua? ¿Cómo debemos ahorrar la energía? A ver, ¿cómo podemos ahorrar energía y por qué debemos ahorrarla? Vamos a levantar la mano porque no escucho. ¿Cómo podemos ahorrar energía y por qué debemos hacerlo? A ver, por favor. Disculpe, buenos días. Mi nombre es Carolina y de acuerdo a la pregunta que hizo, se podría ahorrar energía utilizando energías, por ejemplo, las que son solares, que esas son las que contaminan menos y también van a proporcionar una mejor energía, ¿no? Más saludable. ¿Y por qué se tendría que hacer? Se tendría que hacer, ¿por qué? Porque viviendo en esta época que estamos afectando bastante a nuestro planeta, y de acuerdo a una noticia que escuché ayer, que dijeron que Lima iba a ser declarada la primera metrópolis en ser inhabitable. O sea, miren a lo que nos estamos proyectando, y de acuerdo a eso nosotros tenemos que mejorar también, ¿no? Bueno, gracias. Miren, me están pasando un papelito que dice que ya casi el tiempo está agotado, me da mucha pena, pero voy a poner 2 razones de por qué tenemos que ahorrar energía adicionalmente a lo que has dicho, que es muy bueno, y luego voy a especificar los 8 ejes temáticos que desarrollamos, no los voy a poder explicar, y ahí termino, ya, para poder cumplir con el tiempo. Entonces, podemos ahorrar energía incluso en las aulas escolares. ¿Por qué? Porque muchas veces están con cortinas, no sé por qué. Acá no, porque esto es un auditorio y es para una exposición. Y entonces están desaprovechando la energía solar. Segundo, tienen ventanitas solamente. Y no me refiero a un auditorio, me refiero a un salón de clase. Tienen que ser ventanales. Y además, las lunas tienen que estar limpias, por decoro, por higiene, pero también por eficiencia energética. Por lo tanto, tendríamos más horas de ingreso de luz natural a la habitación. El color de las paredes obviamente tiene que ser claro, mayor reflexión, y por lo tanto más ahorro. Y tercero, el hábito de no dejar la computadora encendida, en casa los equipos electrodomésticos que no se usan encendidos, los focos incandescentes cambiarlos por fluorescentes o ahorradores, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la hora crítica de consumo de energía? Rápido. De 6 a 10 u 11 de la noche, ¿correcto? Porque todo el mundo vuelve a su casa, etcétera, quiere prender de todo, quiere estar confortable y sin embargo no alcanza la oferta energética que tenemos, que es tradicional. ¿Cuál es? La hidroenergía. Es un montón, pero no alcanza, y de noche menos. Por lo tanto hay que suplirlo con energía termoeléctrica, que es alimentada por combustibles de origen fósil, inicialmente petróleo, ahora últimamente también con gas. Las dos contaminan porque combustionan y liberan gases de efecto invernadero. El gas es menos, gracias a Dios, pero igual combustiona. Por lo tanto, de noche tendríamos que hacer el menor uso posible de energía eléctrica en lo posible. Y entonces, ¿qué no deberíamos usar de noche? ¿Qué no deberíamos usar? Las resistencias eléctricas. Vale decir, los focos incandescentes, las termas eléctricas, las hornillas, etcétera, o los secadores de pelo y ese tipo de asuntos que nos están dañando al planeta. Entonces, ya no puedo seguir porque el tiempo se ha acabado, pero déjenme concluir diciendo los 8 ejes temáticos que estamos trabajando en la educación de ecoeficiencia. Calidad ambiental del aire, agua, suelo, el tratamiento del agua, la ecoeficiencia energética que ya la mencionamos, el tema de una identificación y valoración de la diversidad biológica peruana, y un poco hablamos de eso, incluso con áreas verdes productivas, orgánicas, arborización con especies nativas y productivas, que eso podemos hablar en otro momento en las preguntas, el tema de una adaptación al cambio climático, como reconociéndolo como el más grave problema ambiental del siglo XXI, y un tema de manejo adecuado de los residuos sólidos, complementado con lo que es consumo responsable o sostenible. De esa manera pensamos que podemos contribuir, sin duda, a una mejor educación ambiental ecoeficiente en el Perú y en sinergia, por ahora, con el Ministerio de Salud y Educación. Muchas gracias.